se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene... Nos dice que la democracia puede perder. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para... Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Quiero empezar este programa expresando profundamente ese agradecimiento a los ecuatorianos de buena fe, aquellos que quieren mejores días para nuestra sociedad. El voto mayoritario llevó a que gane contundentemente el presidente Daniel Noboa y que evitemos, por ejemplo, la presencia, acá se dijo que se iban a llamar gestores de paz, pero no son otra cosa que garroteros como realizan sus labores en Venezuela, o también los sapos, estos que venden a sus familiares en Cuba. ¿Y qué decir de Nicaragua? Ese nuevo ejército que está por encima de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que al frente de aquello está el consuegro del señor Daniel Ortega, en donde crearon un cogobierno, él y la esposa. Hemos evitado muchos aspectos absolutamente negativos de esos países que quisieron introducir en el Ecuador. Lo otro, esto de ir en contra de la Iglesia Católica, en contra de la religión. Peor aún, aquello que tiene que ver con la desdolarización, cuando países como la República Argentina, que quieren ver cómo superan el grave y agudo problema que han tenido históricamente, una moneda que se deprecia todos los días y que ahora con recursos, en este caso de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, han logrado salir del cepo cambiario. Esto es, que los argentinos puedan retirar sus dólares o puedan cambiar el día que quieran dólares por pesos y pesos por dólares. En el Ecuador quisieron desdolarizar y fuimos firmes, como lo hemos sido a través del tiempo, en nuestros espacios de opinión. Y yo dije en los últimos días, si los ecuatorianos no queremos salir de la dolarización, entonces no hay que votar por la señora Luisa González, porque ellos iban a desdolarizar aun cuando trataba de desmentir y apartarse de aquellas declaraciones de personajes en la Asamblea Nacional. De todas maneras, debemos decir, los ecuatorianos nos hemos salvado de lo que podía ser una pesadilla. Luego de este inusual prolongado comentario, no lo hacemos usualmente en nuestro programa, vamos a tomar contacto con Javier Negre. Él es propietario de La Derecha Diario, él es de origen español, está en la República Argentina y le queremos pedir un breve análisis, las razones por las que triunfó en esta segunda vuelta electoral con más de 11 puntos el presidente Daniel Noboa sobre la señora Luisa González. Cordiales saludos, adelante. Muy sencillo, o sea, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, aprendió de los errores de la primera vuelta. Se centró en el control del voto, ¿no? Que tanto daño le había hecho en la primera vuelta en zonas como Manabí, que la había dejado un poquito olvidada. Desde su equipo de campaña me dijeron que se centraron en Manabí, que era donde el correísmo tenía desplegado un sistema para alterar las votaciones. De hecho, hubo decenas de detenciones de seguidores de Luisa González votando fraudulentamente. Y Noboa, que es un tipo ejecutivo que viene del sector privado, aprendió de los errores de la primera vuelta porque ahí vendieron unas expectativas demasiado altas que provocó la relajación de muchísimos votantes y de muchísimos militantes y de personas incluso del equipo de Noboa, que él hizo una serie de cambios internos para la segunda parte de la campaña, para la segunda vuelta, confiándole el control interno, la movilización de los voluntarios, de la militancia a otra serie de personas que tenían mayor capacidad de optimismo y mayor capacidad de motivación sobre las personas. A eso se unió que en la última semana de la campaña los ejes temáticos de ley, orden y seguridad y lucha contra el narco se le pusieron de cara a Noboa, precisamente porque la sociedad ecuatoriana
está muy preocupada por el tema de la seguridad y Luisa González cometió el error de hablar de gestores de paz, un modelo fallido, ¿no?, de dar armas a los vecinos en vez de dotar de más recursos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Eso caló muchísimo en redes sociales, en el público, y hubo mucha gente que votó en primera vuelta a Luisa González pensando que era una candidata moderada, que cuando vio esta propuesta, cuando vio a gente de su equipo hablando de desdolarización, cuando vio informaciones que publicamos en La Derecha Diario de sus relaciones con la dictadura de Venezuela, que en el propio debate públicamente no la reconoció como una democracia, o sea, la reconoció como una democracia, pues al final provocó un miedo, una incertidumbre en ese público que se decantó en la última semana, a pesar de que los sondeos decían que iba a haber solo una distancia de 2 puntos, pues al final se decantaron por el presidente Noboa. ¿Estábamos en peligro en su visión y el análisis claro que tiene de la política internacional y el seguimiento que da usted en Latinoamérica? ¿Estábamos en el riesgo de caer en esas garras de ese socialismo que ahora, si llegan, no se van nunca? Un riesgo real, hasta el punto de que operadores del Foro Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de estos grupos que se financian con el dinero del narcotráfico, con la trata de seres humanos, estaban en Argentina. De hecho, Noboa prohibió la entrada 2 días antes en el país a operadores extranjeros que venían a provocar inestabilidad, ¿no? Es decir, gente con vínculos con Cuba, con Rusia. Estaba claro que se jugaba la foto de dónde quería estar Ecuador en un momento de inestabilidad geopolítica. Cerca de Trump, cerca de Elon Musk, cerca de Eric Prince por la seguridad, cerca de Bukele por la seguridad, como evidenció Noboa, cerca de Milei, cerca de Meloni, cerca del mundo occidental, o en la foto del Foro Sao Paulo con Cuba, con el comunismo, con Venezuela, con Chile, con Petro, ¿no?, con la inflación de Lula da Silva, con la inseguridad, ¿no?, porque está claro que Luisa González demostró que era la candidata del correísmo, la candidata de la delincuencia, la candidata de la inseguridad, la candidata de la ruina económica, y afortunadamente el pueblo ecuatoriano, con todos esos miedos que supo exprimir bien Noboa y su equipo a través de las redes sociales, que jugaron un papel fundamental, y también esa gente voluntaria que votó, ¿no?, y que en primera vuelta a lo mejor no había votado, gente joven, gente de la tercera edad, gente que vive en el exterior, con la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al final se movilizaron y provocaron que le pegase una auténtica victoria, una paliza, como se dice en España, Noboa a Luisa González. Afortunadamente Ecuador, en ese momento de inestabilidad geopolítica, de aranceles, pues esté más cerca del bien, esté más cerca de la prosperidad, y ahora necesita una estabilidad política institucional, que esta victoria espero que Noboa la tenga, ¿no? Y Luisa González, el ridículo de su equipo, ¿no?, del fraude electoral, de no reconocer, ¿no?, la victoria de Noboa y basarse en el testimonio de Podemos, este partido que liberó a violadores en España, basarse en Maduro, especialista en fraudes electorales, y fundamental el equipo de María Carolina Machado, que colaboró con el equipo de Noboa a la hora de custodiar, que fiscalizar esos votos, y sobre todo Noboa lo que ha demostrado es su capacidad ejecutiva, aprender los errores de la primera vuelta y provocar en su equipo máxima tensión, volcarse a hacer terreno, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, para ganar, ¿no? En esa última semana, explotando, ¿no?, es el miedo de los ecuatorianos a volver a un sistema del correísmo, con un condenado por la justicia como era Correa, que domina a Luisa González, que estaba asesorada por operadores del kirchnerismo, de la extrema izquierda, que querían llevar a Ecuador a una antigua moneda, a la devaluación, a la inestabilidad política, al pacto con los narcos, y eso el pueblo ecuatoriano no ha querido. Muchas gracias. Muy Gracias en La Derecha Diario y darle felicidades al presidente de Noboa y al pueblo ecuatoriano, que ha sido un pueblo sabio, acogedor y trabajador. Javier, muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos. El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. El invitado de hoy es el doctor Eduardo Peña Hurtado. Él es presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vía Zoom vamos a conversar con el doctor Eduardo Peña, a quien le felicitamos por el triunfo del presidente Daniel Noboa. Sabemos de todo el trabajo que han realizado ustedes para lograr este resultado. Felicitaciones, doctor. Bienvenido al programa. Gracias, Fernando, y gracias por el apoyo de ustedes siempre. Creo que la prensa también jugó un papel importante en esta elección, Fernando, y debo agradecerle a periodistas como usted, como Carlos Vera, como Rafael Cuesta, que nunca han tenido dudas de cómo calificar lo que nos podía pasar si tomábamos otro rumbo. Y eso realmente es admirable. Así que felicitaciones a ustedes y hoy empieza el trabajo. ¿A qué atribuye el amplio triunfo de Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González? Es una elección bien singular entre lo que pretendía ser un gobierno totalitario versus un gobierno democrático, que eventualmente ha tenido errores y debemos reconocerlo, pero que su propuesta era una propuesta mucho más ortodoxa respecto a la democracia que esta otra propuesta del socialismo del siglo XXI, que ya hemos visto cómo ha funcionado en otros países y que yo creo que los ecuatorianos mayoritariamente se han dado cuenta o se dieron cuenta de esta diferencia y por eso es que se causa una votación. Es interesante destacar en esa votación la cantidad de adultos mayores, Fernando, que asistieron a las urnas. A mí me emociona ver personas de 80, de 90 años que fueron, que se hicieron populares sus videos en redes sociales, porque esos adultos mayores como que sí se dieron cuenta de lo que estábamos arriesgando en esta elección. Así que yo le agradezco en general a las personas que votaron por esta propuesta. Yo no he sido tan pilar como tú dices. Yo he hecho mi trabajo lo mejor posible. Creo que en año y medio era muy complicado para un gobierno como este primer periodo que ha hecho el presidente Noboa para generar un cambio importante. Creo que él tiene la gran oportunidad en los próximos 4 años, ahora sí, de hacer un trabajo que creo yo que lo vamos a notar claramente en el país. ¿Qué cambios y transformaciones se pueden producir ya en un mandato de 4 años completos? Vas a ver hoy cómo el riesgo país del Ecuador, que estaba subiendo de manera importante por la indecisión que se generaba en escoger entre estas dos opciones, te puedo apostar, Fernando, que va a pegar una caída importantísima, porque la seguridad que le transmite un gobierno como Daniel Noboa, que se ha reunido con el presidente Trump, que es, yo te diría, el presidente quizá más poderoso del planeta, y que ha hecho pues durante 16 meses prácticamente un esfuerzo importante en combatir el narcotráfico, en combatir a estos grupos delincuenciales organizados. Es decir, ese esfuerzo es claro, y yo creo que la población se da cuenta o se dio cuenta de que estos esfuerzos para generar este cambio en el país que tanto ha impulsado el presidente Noboa, realmente vale la pena darle un periodo largo, digamos, un periodo adecuado, un periodo de 4 años en donde este gobierno, este joven gobierno, porque como verás, pues yo soy de los más viejos que participan en el gobierno, digo, este joven gobierno que, como decía yo antes, puede haber tenido errores, pero él ha aprendido de sus errores y ha ido compensándolos y mejorándolos. Esperemos que en estos próximos 4 años, y yo no tengo dudas de que vamos a ver un país mucho más próspero, con un crecimiento del empleo importante y que va a arreglar los problemas estructurales del país también.
Son múltiples los problemas que enfrenta el Ecuador, pero uno de ellos debe ser resuelto lo antes posible, y es la falta de trabajo. En los Estados Unidos, el indicador más importante es aquel que dice cuántos trabajos se recuperaron o cuántos se perdieron. En el nuestro debe ocurrir lo propio. ¿Es posible, doctor, el que hayan, por ejemplo, más afiliados a partir del presente año? Sí, a ver. En términos de la seguridad social, nosotros tenemos afiliado alrededor del 49% de la población económicamente activa. En algún momento se cuestionó el número de afiliados con el que nosotros habíamos cerrado el 2024. Fernando, en 2024 nosotros tendríamos 43.000 afiliados más que el cierre del 2023. Es decir, sí hubo un crecimiento y este año llevamos 3.810.000 afiliados. Es decir, sí está creciendo la afiliación. Y está creciendo porque nosotros le hemos aplicado un sistema casi privado. Es decir, nosotros tenemos ejecutivos de venta de afiliación que están por calles y plazas buscando afiliados, visitando empresas. Nosotros hemos inspeccionado más de 26.000 empresas para constatar de que los empleados en esas empresas estén afiliados adecuadamente. El año pasado, que hicimos casi 24.000 de estas empresas, nos encontramos con alrededor a 49.000 empleados que tenían o no estaban afiliados, 19.000, o 20 y pico de mil que estaban afiliados pero no con el sueldo adecuado. Todo eso fue corregido el año pasado, porque es un pecado mortal o no afiliar o subafiliar, es decir, afiliar no por el sueldo adecuado. Sin embargo, y eso es causa de juicio penal, nosotros no hemos enjuiciado a nadie. Simplemente lo que le hemos dicho a estos patronos es, señores, corrijan estas distorsiones retroactivamente. Y ellos lo han hecho. Y eso solo en 2024 generó ingresos extraordinarios por 11 millones de dólares a la seguridad social. El año 2025 vamos en el mismo sentido. Hemos inspeccionado alrededor de 5.000 empresas en estos primeros 3 meses. Y hemos encontrado todavía distorsiones que están siendo arregladas. Y esos incrementos, porque cuando tú tienes empleados no afiliados, pecado mortal, y los afilias, por supuesto que crece el número de afiliados. Entonces, una de las maneras de corregir este problema del 49% es inspeccionar, y el otro sí es un crecimiento, en donde ahí sí vas a ver como este año, ya con estas decisiones tomadas, es decir, con esta clara decisión del pueblo ecuatoriano de escoger este modelo de gobierno, que es un modelo de gobierno serio, honesto, y que va a atraer inversión extranjera, los números van a empezar a subir. Mi estimación en número de afiliados para el 2025 es sobre 100.000 más. Es decir, nosotros a final del año vamos a tener sobre 3.900.000 afiliados. A pesar de las alarmas en la seguridad social que vienen desde hace algunos gobiernos, ¿existen los recursos actualmente para que todos los jubilados se sientan que van a recibir su pensión cada mes? También hay los recursos para mejorar todos los sistemas de salud y las prestaciones del IES. Sí, señor. A ver, ahí hay dos cosas. Primero, las jubilaciones. Nosotros tenemos 711.000 entre jubilados y pensionistas. Jubilados son alrededor de 550.000 y pensionistas son como 160.000, números gruesos. A estas personas nosotros les pagamos anualmente, el año 2024 les pagamos 6.400 millones de dólares aproximadamente. La estimación para 2025 anda por los 6.700 millones de dólares. Y eso lo tenemos financiado este año. Ahora, no podemos asegurar de que los próximos 50 años estén financiados como el esquema actual. Nosotros tenemos que ir a una reforma de la seguridad social. La segunda mesa que hemos convocado para el 23 de abril en Cuenca va a estar integrada, como fue la primera, por los sindicatos, los gremios, las universidades, los académicos y el público en general, con quien nos vamos a sentar para diseñar cómo queremos la seguridad social para los próximos 50 años. Y eso es un tema que socialmente es tan trascendente que ha causado pues interés en todos estos invitados. De hecho, el año pasado ya tuvimos la primera mesa en Ibarra, esta en abril sería la segunda. Pensamos desarrollar 5 o 6 mesas más en otras ciudades
De manera que con ese insumo vamos a trabajar una propuesta que debe ir a la Asamblea Nacional o a la Asamblea Constituyente, en el caso de que el presidente Noboa decida irse a una Asamblea Constituyente, y ahí rediseñar la estructura de la seguridad social para los próximos 50 años. Eso es un tema que tenemos que hacerlo de manera importante y urgente. Entonces, estamos trabajando en la propuesta, sin perjuicio de lo cual las pensiones actuales se seguirán pagando cada 19, los 19 de cada mes. Nunca nos atrasamos. En algún momento yo oía que la rana René decía, no, es que los viejitos no les pagan las jubilaciones. Falso absolutamente, Fernando. Tú te puedes encontrar en la calle con cualquier persona jubilada y le preguntas. La seguridad social, no en este gobierno, nunca se atrasa en pagar las pensiones jubilares a nadie. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos para la parte final del programa del día de hoy. El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. Ante la realidad política ecuatoriana, que determina que en la Asamblea Nacional 67 asambleístas serán de la Revolución Ciudadana y 66 del partido oficialista, del partido de gobierno, se torna prioritario, un imperativo, diría yo, el que se dialogue, que se busquen leyes a favor del Ecuador, que se abandone la parte ideológica cuando se trata precisamente de buscar soluciones a los grandes y acuciantes problemas que tiene la nación. Ojalá que esto se pueda ver, doctor. Así es. Sí, yo pienso que este es un momento en que habrá que llamar a la unión. La Asamblea pues está claramente dividida entre dos grupos importantes, que es el grupo principal, el más grande, diría yo, que es el de ADN, y está el grupo de la Revolución Ciudadana, con quien deberá el grupo ADN sentarse a conversar, porque este tema de la seguridad social es transversal, Fernando. O sea, esa reforma es una reforma tan importante que tiene que ser consensuada y explicada. El año pasado yo tuve que ir a la Asamblea 4 veces y a sabiendas de que teníamos que entrar en esta reforma, yo las 4 veces expliqué la necesidad de la reforma porque tenemos datos que nos obligan a ir a la reforma, que son, por ejemplo, la natalidad en el Ecuador. En 1960, Fernando, los nacidos vivos en el Ecuador por pareja eran 6.72. Es decir, cada pareja tenía casi 7 hijos, 6.72. En el 2020 es apenas 2.1. Es decir, tenemos menos nacidos vivos en el siglo XXI, igual que el resto del mundo, que lo que teníamos en el siglo XX. Ese es el primer problema que amenaza a la seguridad social, porque esos nacidos vivos son los futuros afiliados de mañana.
Y si el número va disminuyendo, pues habrá que ver de dónde sacamos más afiliados. Y en segundo lugar, la tasa de expectativa de vida de la población, que en 1960 andaba por los 60 años, en el 2020 está alrededor de 80 años. Es decir, la población vive más. Y vive más porque la salud pública en general ha mejorado sustancialmente, porque la tecnología hoy tiene medicamentos mucho más eficientes para combatir una gran serie de enfermedades que antes mataban a la población y que hoy la curan. De hecho, una de las pocas cosas que todavía no podemos curar totalmente es el cáncer. Sin embargo, y ese fenómeno que pasa no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, hace que si en el siglo pasado tú te jubilabas a los 65 años, digamos en el año 90, y vivías en promedio hasta los 71 años, la Seguridad Social tenía que pagarte 6 años de jubilación. Hoy tiene que pagarte 15 años de jubilación. Más allá de eso, como el Seguro Social Ecuatoriano también se encarga de la parte de salud, si el jubilado, que va a vivir ahora 15 años con pensión, además es hipertenso, hay que darle una pastilla para la presión arterial todos los días. Pero si además es diabético, hay que darle una pastilla para la diabetes o darle insulina todos los días 15 años. Entonces, eso que se ha crecido de 5 o 6 años a 15, 16 o 17 y sigue creciendo, hay que calcularlo actuarialmente para que en 50 años no nos falte dinero para cumplir esos compromisos. Entonces, estas razones, así explicadas con gráficos, hicieron que los asambleístas, incluso los de oposición, estén claros de que la reforma es imprescindible. Entonces, cuando tú explicas las cosas así, es evidente que algo hay que hacer, porque si nosotros los ecuatorianos pretendemos que como estamos hoy vamos a durar 50 años, eso no es verdad. Tenemos que generar cambios. Precisamente la seguridad social, su transformación, el fortalecimiento para el futuro requiere de ese apoyo de todos los sectores para que continúe una administración que lleve con eficiencia los servicios a sus afiliados. Fernando, el trabajo empezó hoy y lo tengo absolutamente claro. Es decir, en tanto en cuanto el presidente que conoce esta realidad decida, él ha dicho que va a hacer cambios en su gabinete, es evidente que un nuevo periodo requiere que se incorporen nuevas personas para que el manejo del país sea lo más adecuado posible. En ese sentido, eventualmente yo voy a seguir presidiendo el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y si es así, obviamente caminaremos con estas mesas. En los próximos 2 meses yo esperaría completar el ciclo de las mesas y tener ya esta propuesta estructurada para llevarla a discutir en la Asamblea Nacional. El presidente conoce esta realidad y efectivamente se generarán cambios importantes en los próximos 4 años. Creo que la intención de todos esos cambios, Fernando, es tener un mejor país. Y yo no dudo ni de la capacidad ni de la intención honesta del presidente Noboa de que lo que pretende hacer con el Ecuador es llevarlo a ser un país del primer mundo. Es decir, un país que sea más igualitario, un país que tenga mejores ingresos para todos, que crezca el empleo, que capte inversión extranjera. Es decir, ese es el propósito del presidente, creo que es ese. Y creo que en 4 años vamos a ver un país absolutamente diferente, Fernando. Yo les puedo comentar a los ecuatorianos, yo conozco la capacidad del presidente Noboa, creo que es el presidente más capacitado, más preparado que hemos tenido en los últimos 20 años posiblemente. Y eso lo vamos a notar en un periodo de 4 años. Es decir, la capacidad de ejecución del presidente Noboa en estos 4 años va a ser muy clara. Y lo vamos a ver y vamos a poder irlo presenciando paso a paso en este periodo de tiempo. Agradecemos al doctor Eduardo Peña por haber estado en nuestro espacio de opinión. Recuerden, amigos, que la próxima semana tienen ustedes una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
Todo esto en el espacio Fernando Aguayo América. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. equivocado, con un país que tiene su... nos dice que la democracia puede permitir. A diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el